Oigan, chicos, hoy les traigo una historia que me dejó en shock. Imagínense ser tratado como el sirviente en tu propia casa, por tu propia familia. Sí, así como lo escuchan. Y lo peor es que cuando quise reclamar, me hicieron sentir que yo era el problema. Les juro que nunca pensé que me iba a pasar a mí, pero aquí estamos. Así que prepárense porque esta historia tiene un montón de vueltas que no se van a creer. Bueno, pues para que entiendan bien todo lo que pasó, les voy a contar desde el principio. Yo soy el mayor de 3 hermanos, aunque en realidad la que vive conmigo es solo mi hermana menor, Sofía, porque el otro se fue a vivir con mi tía desde hace años. Mis papás y yo llevamos viviendo en la misma casa desde que nací, así que para mí este lugar siempre fue mi refugio, mi espacio seguro, donde crecí y donde pensaba que siempre sería bien tratado. Desde pequeño, mi familia nunca fue súper acomodada, pero tampoco nos faltaba lo básico. Mis papás siempre trabajaron duro para darnos lo mejor que podían, y la verdad siempre les estuve agradecido por eso. El problema fue que, a medida que fui creciendo, me di cuenta que había una especie de regla no escrita en casa. Yo, como el mayor, tenía que hacer todo el trabajo pesado. Y cuando digo todo, es literal. ¿Saben esa típica situación donde el hermano mayor tiene que limpiar la casa, lavar los platos, ayudar con las tareas, cuidar a los hermanos pequeños, y además estudiar? Pues esa era yo. Desde que empecé la secundaria, yo ya hacía la mayoría de las tareas domésticas, no porque me gustara, sino porque sentía que era mi responsabilidad. Mis papás trabajaban muchas horas y casi no estaban en casa, así que yo asumí el rol de el que mantiene la casa en orden. Y no crean que eso me molestaba tanto al principio. De hecho, me sentía útil, me gustaba que todo estuviera limpio y que las cosas funcionaran. Pero poco a poco, empezó a pesarme más. Es que, no sé, me sentía como si nadie más estuviera haciendo nada, y peor, nadie lo valoraba. Mi hermana Sofía, que tiene 16 años y está en la secundaria también, es súper diferente a mí. Ella es más despreocupada, le encanta estar en su cuarto con el celular, viendo vídeos, jugando videojuegos, y no le gusta hacer nada de la casa. Cuando la veo, siento que su mundo está muy separado del mío. Y mis papás, en lugar de pedirle que ayude más, siempre le dicen es que ella es una niña y debe descansar o, que no se preocupe, que ya es muy chica para hacer esas cosas. Al principio, no le daba mucha importancia. Pensaba que era normal que la hermana menor tuviera menos responsabilidades, pero conforme pasaba el tiempo, la diferencia entre lo que yo hacía y lo que ella hacía se volvió abismal. Para que se den una idea, en un día normal yo me encargaba de levantarme temprano, preparar el desayuno para todos, limpiar la cocina después, lavar la ropa, barrer, trapear, hacer las compras cuando podía, cocinar algo para la cena, y hasta ayudarla con las tareas escolares cuando me lo pedía. Mientras tanto, Sofía solo se encargaba de hacer su cama, cuando quería, y lo demás lo dejaba para que yo o mis papás lo hicieran. Lo peor es que no solo era que ella no ayudara, sino que tampoco reconocía lo que yo hacía. Muchas veces, cuando le pedía que por favor me ayudara con algo, me respondía con una actitud súper grosera, tipo ¿porque yo? Tú eres el grande, deberías hacerlo tú. Eso me dolía mucho porque sentía que no solo no valoraba mi esfuerzo, sino que me veía como alguien que tenía que hacer todo sin quejarse. Con mis papás la cosa tampoco era mucho mejor. Ellos siempre me decían que entendían que estaba cansado, pero que así son las cosas cuando uno es el mayor. Nunca hubo una verdadera conversación donde me preguntaran cómo me sentía o que me dieran las gracias de verdad. Más bien, parecía que esperaban que yo hiciera todo por obligación, sin quejarme, como si fuera un deber, no un acto de amor o colaboración familiar. Recuerdo una vez que, después de un día especialmente pesado, me senté a hablar con mi mamá. Fue un momento raro porque yo normalmente no suelo expresar mucho lo que siento, pero estaba agotado y triste. Le dije algo como mamá, siento que estoy haciendo todo en la casa y nadie me ayuda ni me agradece. Me siento como si fuera el sirviente aquí. Y ella me miró con esa mezcla de cansancio y desaprobación y me respondió, pues si no quieres hacerlo, no lo hagas y ya. A ver qué pasa. Me quedé en shock. No esperaba esa respuesta. Sentí que me cerraba una puerta muy importante, como si no importara lo que yo sentía. Intenté explicarle que no era que no quisiera ayudar, sino que necesitaba apoyo, que era demasiado para mí solo.
Pero no hubo caso. Y aquí es donde creo que empezó a romperse un poco la relación entre nosotros. Porque, aunque seguía haciendo las cosas, empecé a sentir que estaba solo en esa lucha. Y lo que es peor, que me estaban acostumbrando a que yo fuera el sirviente invisible, el que hacía todo pero que nadie notaba. Otra cosa que no ayudaba era el trabajo y la escuela. Yo estudio y trabajo medio tiempo en una tienda para poder pagarme algunas cosas y ayudar un poco en la casa. Pero después de un día largo, cuando llegaba cansado, en vez de poder descansar, me tocaba limpiar, cocinar o resolver lo que fuera que estuviera pendiente. Y a veces, por la presión, me atrasaba en mis estudios o me quedaba sin energía para otras cosas que me gustan. Lo irónico es que, a pesar de todo, yo nunca sentí que mis papás fueran malos conmigo. Solo que estaban en su mundo, con sus preocupaciones, y no se daban cuenta del peso que estaba cargando. Supongo que es algo que pasa en muchas familias, donde el mayor termina siendo como una especie de segundo padre o madre sin que nadie lo reconozca. Y Sofía, pues ella estaba en su adolescencia, con sus propios rollos, sus dramas, sus amigos, y yo trataba de no pelear con ella. A veces intentaba hablarle para que ayudara, pero siempre terminábamos discutiendo o con ella ignorándome. Para que se den una idea, en un cumpleaños de ella, le pregunté si quería que le ayudara a preparar algo o limpiar después de la fiesta, y me dijo: no te metas. Eso es cosa de mis amigos y de mi mamá. Fue como un golpe directo. Ahí empecé a pensar que para ella yo era solo el hermano que hacía las cosas, no alguien con quien contar o que mereciera respeto. Así que, en resumen, mi vida en casa era una mezcla de responsabilidades, cansancio y poco reconocimiento. Y aunque yo quería que todo fuera diferente, sentía que nadie me escuchaba y que cada vez la carga era mayor. Lo que más me dolía era sentir que en la casa donde crecí y donde se supone que debía sentirme protegido y valorado, me estaban tratando como un sirviente, alguien sin voz ni voto, alguien que debía hacer todo sin quejarse. Y eso me llevó a un punto donde empecé a cuestionar todo: ¿por qué tenía que ser yo siempre? ¿Por qué nadie más ayudaba? ¿Por qué no podía exigir un poco de respeto y apoyo? Por supuesto, no fue fácil admitirlo, ni para mí ni para ellos. Pero poco a poco, esta frustración fue creciendo dentro de mí hasta que no pude más. Después de contarles todo lo del pasado, aquí es cuando la historia se pone realmente difícil, y la verdad, me costó mucho vivirlo y aún ahora me cuesta hablar de eso sin sentir un nudo en la garganta. Porque cuando empiezas a sentir que te tratan como un sirviente en tu propia casa, no solo es la carga física de las tareas, sino el desgaste emocional que eso genera, la sensación de que no vales, de que nadie te respeta. Todo empezó a empeorar cuando me di cuenta que ya no era solo que yo hacía casi todo el trabajo, sino que también me estaban menospreciando abiertamente. Empecé a sentir que me hablaban con cierto desprecio, que me ignoraban o me trataban como si fuera invisible. Un día, después de llegar agotado del trabajo, apenas abrí la puerta y vi que la casa estaba hecha un desastre. Platos sucios apilados en la cocina, ropa por el suelo, la basura sin sacar, y mi hermana Sofía ni se asomaba. Sabía que ella llevaba todo el día en su cuarto viendo series o hablando con sus amigos por el celular. Me puse a limpiar todo ese desastre, como de costumbre, porque al menos necesitaba que la casa estuviera en orden para no volverme loco. Pero esta vez, algo en mí cambió. Sentí una rabia acumulada, una mezcla de tristeza y frustración que no podía callar más. Así que cuando Sofía salió de su cuarto para tomar un vaso de agua, me armé de valor y le dije, con voz firme pero cansada: Oye, Sophie, ¿no crees que ya es hora de que ayudes un poco en la casa? No puedo hacer todo yo solo. Y ella me miró con una sonrisa irónica y me soltó. ¿Por qué yo? Si tú eres el hermano grande, deberías ser el que se encarga de eso. No es mi problema. En ese momento, sentí que me habían dado un golpe directo al estómago. No solo no quería ayudar, sino que me lo decía como si fuera algo obvio, como si yo tuviera la obligación de hacerlo todo solo. Quise contestarle, pero no sabía qué decir. Me quedé en silencio, sintiendo que todo ese esfuerzo no valía nada para ellos. Esa noche, para ser honesto, lloré en mi cuarto. Me sentía solo, invisible y, sobre todo, agotado. ¿Por qué tenía que ser yo el que cargara con todo? ¿Por qué mis papás no decían nada? ¿Por qué Sofía no quería entender? Al día siguiente, me desperté con la intención de hablar con mis papás.
Tenía que sacar todo lo que llevaba dentro, porque si no lo hacía, me iba a explotar la cabeza. Así que los encontré en la cocina y dije, tratando de mantener la calma. Mamá, papá, necesito hablar con ustedes. Estoy muy cansado de ser el único que hace las cosas en la casa. Siento que nadie más ayuda y me duele que no me valoren. Mi mamá me miró con esa mezcla de cansancio y un poco de frustración, y mi papá estaba ocupado con el café pero también me prestó atención. Mi mamá respondió. Hijo, entendemos que estés cansado, pero tú eres el mayor. Es normal que tengas más responsabilidades. Y ahí sentí que algo se rompía dentro de mí. Le dije, sin poder evitar que la voz se me quebrara. Pero es que no es solo eso. Es que siento que me tratan como si no importara, como si solo estuviera aquí para limpiar, cocinar y hacer todo lo demás. No puedo más. Mi papá entonces me miró y dijo con voz firme. Mira, todos trabajamos y tenemos problemas. Nadie tiene tiempo para estar pensando en eso. Tú debes entender que así son las cosas. Me quedé callado. No podía creer que me estuvieran diciendo eso. Sentí que nadie me estaba escuchando realmente. Me fui a mi cuarto y ahí fue donde empecé a pensar que algo tenía que cambiar, porque si no, me iba a volver loco. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y peleas silenciosas. Empecé a hacer las cosas, pero con menos ganas, porque ya no sentía que valiera la pena. Y Sofía seguía igual, sin moverse de su zona de confort, sin querer colaborar y con esa actitud de yo no hago nada porque soy la pequeña. Una tarde, después de regresar de trabajar, me encontré con que la casa estaba otra vez hecha un desastre. Me puse a recoger todo mientras murmuraba para mí mismo, hasta que de repente Sofía salió de su cuarto y me dijo con sarcasmo. ¿Otra vez limpiando? Eres un obsesionado. Yo no aguanté más y le respondí. No es obsesión, es responsabilidad. ¿No te das cuenta que alguien tiene que hacerlo? Ella se rió y me dijo. Pues no soy yo, ese es tu problema. En ese momento sentí ganas de gritar, de decirle todo lo que pensaba, pero me contuve. Solo le dije. ¿Sabes qué? Estoy cansado de esto. No puedo seguir haciendo todo yo solo. Sofía me miró con esa cara de desprecio y se fue a su cuarto, cerrando la puerta con fuerza. Las semanas siguientes, las cosas solo empeoraron. Yo estaba agotado, y cada vez que intentaba pedir un poco de ayuda o respeto, recibía la misma respuesta, que era el mayor, que tenía que aguantar, que no tenía derecho a quejarme. Un día, llegué a casa después del trabajo y decidí que no iba a hacer nada de las tareas. Estaba cansado, agotado física y mentalmente. Me senté en el sofá y me puse a estudiar, ignorando todo el desastre que había en la casa. Al principio, mis papás no dijeron nada. Pero al rato mi mamá empezó a quejarse. ¿Por qué nadie ayuda? La casa está hecha un caos. Mi papá dijo. Si no haces nada, nadie lo va a hacer por ti. Yo sentí que me clavaban un cuchillo en el pecho. No solo no ayudaban, sino que me echaban la culpa a mí. Intenté explicarles. Estoy cansado de ser el único que hace todo. Necesito que ustedes me apoyen. Pero me respondieron que estaba exagerando y que debía entender la situación. Después de semanas acumulando frustración, un día pasó algo que hizo explotar todo. Resulta que, como ya les conté, estaba harto de limpiar, cocinar y que nadie más hiciera nada. Entonces decidí hablar claro y de frente, sin rodeos. Era un domingo por la mañana y la casa estaba hecha un desastre como siempre. Me acerqué a mis papás mientras tomaban café y dije, con voz firme. Miren, ya no puedo seguir así. No soy el sirviente de la casa. No voy a hacer todo yo solo, necesito que cada uno empiece a poner de su parte. Mi mamá me miró sorprendida y mi papá frunció el ceño. Mi mamá respondió con un tono que todavía me hace hervir la sangre cuando lo recuerdo. ¿Y tú quién te crees para decirnos eso? Nosotros te damos techo y comida, y aún así te quejas. Yo no lo podía creer. Le dije. No estoy pidiendo que me paguen, solo que me respeten y que ayuden. No es justo que todo recaiga sobre mí. Mi papá intervino, ya molesto. Porque tú eres el mayor. Así son las cosas, no hay discusión.
En ese momento, sentí que me estaba asfixiando. Les grité. Pero ya basta. No soy su empleado, ni su esclavo. Esta es mi casa también, y merezco que me traten con respeto. La casa quedó en silencio. Sofía, que estaba escuchando desde su cuarto, salió con cara de enojo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces tanto drama? Siempre haces lo mismo, y ahora quieres que todos te sirvamos. Me quedé mirando a mi hermana, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Le respondí. No quiero que me sirvan, solo quiero que ayuden. Eso no es mucho pedir. Sofía me lanzó una mirada llena de desprecio y se metió a su cuarto cerrando la puerta con fuerza. Después de esa mañana, las cosas se volvieron insoportables. Mis papás me empezaron a hablar con frialdad, me evitaban y me hacían sentir culpable. Sofía, por su parte, se volvió aún más distante y grosera conmigo. Un día, llegué a casa y vi que habían dejado la basura acumulada por días. No aguanté y le pregunté a mi mamá por qué no la habían sacado. ¿Por qué no la sacaste tú? Me respondió con una sonrisa amarga. Porque no soy el único que vive aquí, le dije. Pues alguien tiene que hacerlo, me contestó. Me sentí atrapado. Pero lo peor vino cuando descubrí algo que cambió todo. Una noche, entrando a la cocina, escuché una conversación entre mis papás y Sofía. Estaban hablando de mí, y no precisamente bien. Mi mamá decía: tu hermano es un exagerado, siempre quiere hacer las cosas a su manera y nunca está contento. Sofía agregó: además, es insoportable. Solo quiere mandar y no deja que nadie haga nada. Mi papá concluyó: hay que ponerle límites, que entienda que aquí se hace lo que nosotros digamos. Sentí como si me hubieran apuñalado por la espalda. No podía creer que en mi propia casa me hablaran así a mis espaldas. Desde ese momento, supe que algo tenía que cambiar, pero no sabía cómo. Sentía que estaba atrapado en una familia que no me apoyaba, donde nadie me escuchaba y donde mi voz no valía nada. Intenté hablar con Sofía para aclarar las cosas, pero ella me cortó en seco. No quiero pelear contigo. Simplemente acepta que así es la casa y punto. Me quedé sin palabras. Y aquí es cuando la historia toma un giro aún más difícil. Un día, por pura casualidad, vi que Sofía había estado gastando el dinero que yo dejaba para la casa en salir con sus amigos y en cosas personales. Eso me dolió porque mientras yo me esforzaba trabajando y ayudando en la casa, ella simplemente disfrutaba sin preocuparse por nada. Cuando le pregunté, me contestó con una indiferencia que me destrozó. Eso no es asunto tuyo. Ahí fue cuando comprendí que en esa casa yo no era ni hermano, ni hijo, ni nada. Solo un sirviente. Después de descubrir que Sofía gastaba el dinero de la casa sin importarle nada, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Todo lo que yo había hecho para mantener la casa y ayudar a la familia, para que ellos vivieran cómodos, estaba siendo usado como excusa para justificar su indiferencia y falta de responsabilidad. No podía creer que mientras yo me sacrificaba, ella estaba ahí, gastando y sin mover un dedo para colaborar. Esa noche, decidí enfrentarla. La encontré en su cuarto, con los auriculares puestos y sin ganas de hablar con nadie. Toqué la puerta y entré con cuidado. Sophie, empecé, intentando mantener la calma, necesitamos hablar. Ella me miró sin mucha emoción y me quitó los auriculares con un gesto de fastidio. ¿Qué quieres?, dijo seca. Respiré profundo. He visto que has estado gastando el dinero que dejo para la casa, y no entiendo cómo puedes hacerlo sin pensar en todo lo que hago para que aquí todo funcione. Ella se levantó, cruzó los brazos y dijo con voz desafiante: ¿y qué quieres que haga? ¿Que me ponga a limpiar y cocinar mientras tú me controlas cada peso que gasto? No soy tu esclava, ¿sabes? Me quedé congelado. Nunca me había hablado así, con tanto desprecio. No te estoy controlando, solo pido un poco de responsabilidad. Esto no es solo mi casa, somos todos. Ella soltó una risa amarga. Eso dices tú, pero la realidad es que tú mandas aquí. Siempre has querido tener todo bajo control y nadie más tiene voz. Me dolió escuchar eso, pero algo en mí también explotó. Ya no podía aguantar más la falta de respeto, la indiferencia y la hipocresía.
¿Quieres saber la verdad? Le dije, levantando un poco la voz. Estoy harto de ser el que hace todo sin que nadie me valore. Estoy cansado de limpiar y cocinar mientras tú solo piensas en salir con tus amigos. Estoy cansado de que mis papás me hagan sentir culpable por pedir ayuda. Ella me miró con los ojos muy abiertos, quizás sorprendida por mi sinceridad o por la intensidad. Pues qué bien que te des cuenta, me respondió, más calmada pero firme. Pero si no te gusta, siempre puedes irte de la casa. Eso fue como una puñalada. En ese momento sentí que estaba completamente solo. Los días siguientes fueron un infierno. Cada vez que hablaba con mis papás o Sofía, era como si me atacaran o me ignoraran. Me sentía invisible y maltratado, como si fuera un intruso en mi propia casa. Una tarde, decidí que tenía que cambiar la dinámica. No podía seguir así. Empecé a buscar ayuda fuera de casa, hablé con amigos y hasta con un consejero escolar. Me di cuenta que lo que estaba viviendo no era normal ni justo, y necesitaba apoyo. Pero cuando mis papás se enteraron, se enfadaron aún más. Me acusaron de hablar mal de ellos, de inventar cosas y de querer dividir la familia. ¿Quieres romper esta familia solo porque estás cansado? Me dijo mi papá, furioso. Yo solo quería que me escucharan, que entendieran que estaba sufriendo. Pero no fue hasta una pelea enorme, con gritos y lágrimas, que todo salió a la luz. Les dije todo lo que había guardado por años, el cansancio, el dolor, la falta de respeto, la soledad. Fue difícil, muy difícil. Pero algo cambió. No sé si para bien o para mal, pero ya nada fue igual después de esa noche. Después de semanas y semanas acumulando esa presión insoportable, llegó el día en que simplemente ya no pude más. Yo estaba al. Era un viernes por la tarde, y llegué a casa después de un turno largo y agotador en el trabajo. Sabía que la casa estaba hecha un desastre, como siempre, y que mis papás y Sofía probablemente estaban tranquilos sin hacer nada, disfrutando sin preocupaciones. Pero esta vez no iba a ser igual. Abrí la puerta, y como esperaba, la cocina estaba llena de platos sucios, la ropa tirada por todos lados y la basura a punto de rebosar. Mis nervios ya estaban al límite, y lo primero que hice fue tirar la mochila al suelo y gritar. ¿Por qué siempre tengo que ser yo el único que hace todo en esta casa? Mi mamá, que estaba en la sala, se levantó con cara de sorpresa pero también con ese tono medio molesto que ya conocía. Tranquilo, hijo. No es para tanto. ¿No es para tanto? Repetí, y ya mi voz sonaba más alta y firme. ¿Entonces qué es? Porque para mí sí es un gran problema. Estoy cansado de limpiar, cocinar, lavar la ropa, hacer las compras, y que nadie me dé ni las gracias. Mi papá apareció por el pasillo, cruzándose de brazos. Eso es lo que hay que hacer cuando eres el mayor. No me vengas con quejas. Sentí que mi sangre hervía. Di un paso adelante y les dije con toda la rabia contenida. No soy su sirviente. Esta es mi casa también. ¿No se dan cuenta de lo mal que me hacen sentir? ¿De lo solo que me hacen sentir? En ese momento Sofía salió de su cuarto, con cara de fastidio y cruzándose de brazos. Ay, por favor, ¿otra vez con lo mismo? Me dijo. Si no quieres hacer nada, no lo hagas y punto. No es asunto mío. La miré fijamente y le dije. ¿No es asunto tuyo? Pues claro que sí, porque esto es la casa de todos. Pero tú eliges vivir aquí sin poner ni un poquito de esfuerzo. Sofía puso los ojos en blanco y se fue, pero yo ya estaba demasiado alterado. Sentía que nadie me respetaba ni me valoraba, y por primera vez en mucho tiempo, decidí que tenía que hacer algo más radical. Me senté en la mesa y les dije que íbamos a tener que hablar seriamente. Que íbamos a poner las cartas sobre la mesa, y que nadie se iba a escapar de esto. Así que les propuse algo que nunca pensé que iba a hacer, dividir las tareas y los gastos, pero con un sistema justo y transparente. Cada uno tendría sus responsabilidades y, sobre todo, su compromiso. Mi papá no estuvo de acuerdo. Dijo que eso no era necesario, que las cosas se hacían como siempre, y que yo tenía que aceptar que era el mayor y que eso implicaba responsabilidades extra. Mi mamá estuvo a punto de llorar, diciendo que no quería peleas en la familia y que yo estaba siendo injusto con ellos.
Sofía simplemente se quedó callada, mirando al suelo, sin saber qué decir. En ese momento, no aguanté más. Saqué mi billetera y les mostré el dinero que había juntado trabajando para la casa, para comprar comida, detergentes, todo. Este dinero lo pongo yo, les dije, pero ustedes tienen que poner algo también. No puede ser que yo cargue con todo y ustedes solo se beneficien. Mi papá se levantó de golpe, con cara de enfado. ¿Quieres que paguemos? Entonces, ¿para qué trabajas tú? Esto es una casa, no una empresa. Entonces exploté. Les dije todo lo que llevaba guardado por años, cómo me sentía invisible, cómo me dolía que me trataran como un sirviente y no como un hijo o hermano. Les conté lo mucho que lloraba en mi cuarto, lo solo que me sentía, lo injusto que era cargar con todo y que nadie se diera cuenta. Mi mamá rompió a llorar también, y mis papás empezaron a hablar entre ellos. Pero entonces Sofía hizo algo que no me esperaba para nada, se levantó y dijo con voz temblorosa. Yo también estoy cansada. No es justo que te traten así, hermano. Siempre pensé que era solo cosa tuya, pero ahora veo que es verdad. Eso me sorprendió tanto que por un momento me quedé sin palabras. Ella continuó, con lágrimas en los ojos. Perdón por ser tan egoísta. No me di cuenta de lo mucho que estaba sufriendo. En ese instante, todo cambió. La casa dejó de sentirse como una prisión. Empezamos a hablar de verdad, con respeto y escuchándonos. Acordamos un plan para repartir las tareas, para apoyarnos y para valorar el esfuerzo de cada uno. Nunca pensé que este momento llegaría, pero fue como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Por primera vez, sentí que mi voz valía, que mis sentimientos importaban. Después de ese día, todo en la casa empezó a cambiar poco a poco, aunque no fue un proceso mágico ni inmediato. Porque, seamos honestos, las familias son complicadas y los malos hábitos no se borran de un día para otro. Pero, al menos, por primera vez sentí que había una esperanza real de que las cosas pudieran mejorar. Lo primero que noté fue que mis papás comenzaron a mostrar un poco más de respeto hacia mí. No como antes, que parecía que estaba haciendo todo porque me gustaba sufrir, sino como una colaboración genuina. Mi mamá, que antes se limitaba a dar órdenes o reproches, empezó a preguntar qué necesitaba y a ofrecer su ayuda en las tareas. No siempre, pero sí más seguido. Mi papá, aunque seguía siendo un poco testarudo, empezó a participar en algunos quehaceres. La primera vez que lo vi lavando los platos, no lo podía creer. Él mismo se sorprendió, pero después me dijo con una sonrisa. No está tan mal esto de ayudar, ¿no? Y, claro, no podía faltar Sofía. La verdad es que después de esa noche tan intensa, ella cambió también. Dejó de tratarme con ese desprecio que me dolía tanto y, aunque seguimos peleando, porque para qué negarlo, somos hermanos y eso siempre pasa, ahora al menos hablamos más y hasta nos apoyamos. Me confesó que la culpa y el remordimiento la habían estado consumiendo, y que necesitaba tiempo para enmendar las cosas. Por otro lado, yo también aprendí mucho. Me di cuenta de que muchas veces había estado acumulando resentimientos y no había sabido cómo expresarlos sin explotar. Trabajé en ser más paciente y en comunicarme con calma, incluso cuando me sentía frustrado. Por ejemplo, en vez de esperar a que la casa se convirtiera en un caos para explotar, ahora me esfuerzo por hablar antes y pedir ayuda desde el principio. No voy a mentirles, hubo momentos difíciles después del clímax. Volvimos a tener peleas, discusiones y hasta algunos días en que parecía que todo había vuelto al punto inicial. Pero la diferencia es que ahora no estábamos solos. Nos estábamos esforzando juntos para que la casa fuera un espacio donde pudiéramos convivir en paz y con respeto. Una cosa que también cambió fue cómo nos organizamos con las tareas. Decidimos hacer un calendario semanal donde cada uno tiene su parte. No es perfecto, claro, y a veces hay que renegociar o pedir ayuda extra, pero al menos hay un compromiso real. Eso alivió muchísima presión de mis hombros, y no voy a mentir, también se siente bien saber que mis papás y mi hermana reconocen que esto es un trabajo en equipo. Además, empezamos a hablar más sobre nuestras emociones. Antes eso era casi tabú en la casa, y ahora hemos ido abriéndonos poco a poco. No es que de repente seamos una familia de cuentos de hadas con conversaciones profundas todos los días, pero al menos hemos dado el primer paso para ser honestos entre nosotros.
Y aunque la relación con Sofía sigue siendo un reto, hoy siento que somos más hermanos que antes. Que podemos contar el uno con el otro y que las diferencias que tenemos no nos separan, sino que nos hacen crecer. Eso no habría pasado sin ese momento de sinceridad brutal donde nos dijimos lo que realmente sentíamos. Por otro lado, la relación con mis papás también ha cambiado. Ya no siento ese muro invisible de distancia ni el miedo a expresar lo que pienso o siento. Me escuchan, me respetan y, sobre todo, han reconocido que no solo soy el hijo mayor con responsabilidades, sino una persona con emociones y límites. Todo esto me hizo replantear muchas cosas sobre la familia, el respeto y la responsabilidad. Aprendí que no está mal exigir un trato justo, que no somos esclavos por vivir bajo el mismo techo y que la comunicación sincera puede salvar hasta las relaciones más dañadas. También aprendí que el cambio no es fácil ni rápido, pero vale la pena intentarlo. Por último, lo que más agradezco es que esta experiencia me hizo darme cuenta de mi propio valor. Que no tengo que aceptar que me traten como un sirviente para ser parte de la familia, y que merezco respeto y amor, igual que cualquiera. Que mis sentimientos importan y que tengo derecho a pedir ayuda y a poner límites. Ahora, cuando pienso en todo lo que pasó, siento una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza por haber pasado por tanto, pero orgullo porque no me quedé callado. Porque decidí enfrentar la situación y porque, a pesar de las dificultades, logramos dar un paso hacia adelante. Así que sí, chicos, esta es mi historia de cómo me trataron como un sirviente en mi propia casa, pero también cómo logré romper ese ciclo y empezar a construir algo mejor. No fue fácil, ni rápido, ni bonito siempre, pero fue necesario. Y si están pasando por algo parecido, les digo, no están solos, y está bien pedir ayuda y defenderse. Porque nadie merece sentirse menos en su propia casa. Gracias por escuchar esta historia. Nos vemos en el próximo vídeo.